Mis padres hipotecaron la casa por $800.000 a mi nombre. Dijeron que era mi deber ayudar a la novia de mi hermano. No grité. No lloré. Pero lo que hice a continuación los dejó suplicando. Hola, soy Odeya. Mis padres dijeron que era mi deber renunciar a mi nombre, a mi crédito, a mi futuro, para que la novia de mi hermano pudiera conseguir la casa de sus sueños. Falsificaron papeles, mintieron al banco, y cuando me enteré, sonrieron como si nada. Pero si la familia puede sonreír mientras te traiciona, ¿de qué más son capaces? La mañana no se sintió como un punto de inflexión. ¿Estaba tranquila? Mi ventana daba a un trozo del cielo de Denver, que apenas comenzaba a palidecer, pasando del gris al azul. La tetera silbaba detrás de mí. Mi bandeja de entrada parpadeaba, llena de correos no leídos, que fingiría responder para el mediodía. Me gustaba ese tipo de mañana, predecible, sin dramas. Mis manos rodeaban una taza de cerámica desconchada. Decía, no soy una persona mañanera, apenas soy una persona. Un regalo de broma, de un compañero de trabajo con el que ya casi no hablaba. Sonreí ante eso. Entonces sonó mi teléfono. Número desconocido. Normalmente, no contestaría. Si no estaba en mi calendario, no me ocupaba de ello antes del almuerzo. Pero contesté. Quizás fue instinto, quizás fue estupidez. ¿Hola? ¿Es usted Odeya Harwell? Hice una pausa. Algo en el tono, demasiado oficial para ser una estafa, demasiado calmado para ser casual, me alertó. Sí. Soy Brian Witte, del Liberty National Bank. Nos ponemos en contacto con usted, en relación con el saldo pendiente de su cuenta de préstamo hipotecario, la que termina en 2048. Parpadeé. No tengo ninguna hipoteca. Él no se inmutó. El préstamo se emitió hace 3 años, por un monto de $800.000, bajo su nombre y número de seguro social. Hemos enviado varias notificaciones. Nunca saqué una hipoteca. Mi voz se quebró ligeramente, y odié que lo hiciera. No poseo propiedades. Se ha equivocado de persona. No, señora. Verificamos la fecha de nacimiento y el número de seguro social. Su nombre está en cada página. Dejé de respirar por un segundo. $800.000. Apenas tenía $800 en mi cuenta corriente. Me preguntó si quería que me enviaran una copia digital completa del expediente del préstamo. No pude responder. Terminé la llamada sin despedirme, y luego me quedé sentada allí, con el teléfono en la mano, el corazón en caída libre. Ni siquiera estaba asustada todavía, estaba entumecida. Más tarde esa mañana, rebusqué en un cajón de mi cocina. No sabía lo que buscaba hasta que lo encontré, un folleto delgado, de marca genérica, Bienvenido a Liberty National, con fecha de hacía 6 meses. Lo había tirado con el correo basura, sin abrir. Tenía mi nombre escrito en un sobre preaprobado. A continuación, abrí el contenedor de plástico debajo de mi cama, viejos formularios de impuestos, facturas médicas, trozos de papeleo en los que no había pensado en años. Hojeé una carpeta marcada como familia y vi mi firma una y otra vez, en los formularios FAFSA para Jason, en las autorizaciones del hospital cuando a mamá le reemplazaron la cadera. Siempre había ayudado, siempre había rellenado cosas, siempre había sido la que sabía leer la letra pequeña. Ahí fue cuando caí en la cuenta. Hace 3 años. Fue por la época en que Jason y su novia, Vera, empezaron a buscar casa. Recuerdo que hablaron de ello en Acción de Gracias. Jason dijo, el mercado está brutal. Mamá intervino, ya encontraremos algo. La familia siempre lo hace. En ese momento, pensé que se refería a que le prestarían algunos ahorros, o quizás ayudarían con el pago inicial. Esa frase, la familia siempre lo hace, sonó generosa entonces. Ahora, se sentía como un arma. No hice nada de inmediato. No podía. Me senté en silencio durante horas. Miré mi portátil, pero no lo abrí. Observé el polvo moverse a través de la luz del sol, como el tiempo pasando. Todo se sentía lento y agudo. Esa noche, llamé a mi madre. Contestó al segundo timbre, tan alegre como siempre. ¿Cariño?
¿Recibiste el estofado de ternera que te dejé? Sí, dije. Gracias. Oye, una pregunta rápida, ¿por qué hay una hipoteca a mi nombre con el Liberty National Bank? Silencio, lo suficientemente largo como para ser sospechoso. ¿Oh, eso? Su voz regresó, como si hubiera estado esperando esto. Es solo papeleo. Jason necesitaba un poco de ayuda para calificar. No estabas usando tu crédito para nada importante, ¿verdad? Me senté derecha. ¿Firmaste por una casa usando mi nombre? No es como si fueras a comprar algo, y él realmente lo necesitaba. ¿Sabes lo duro que ha estado trabajando? No sabía si reír o tirar el teléfono. Ese no es el punto. Ni siquiera me lo dijiste. Siempre exageras, dijo, con ese tonillo despectivo que no había echado de menos. Jason se merece un futuro. ¿Sabes cuánta presión tiene encima? Pensamos que lo entenderías. Eres la que siempre ha sido sensata. Apenas podía hablar. ¿Crees que se merece una casa a mi nombre? Mira, cariño, suspiró ella. Tú ni siquiera tienes una familia. Jason está empezando una. Él necesita esto más que tú. Fue tan casual, como si acabara de pedir prestado un suéter y se hubiera olvidado de devolverlo. No estaba enfadada. No estaba avergonzada. Era racional, al menos en su mente. Terminé la llamada sin decir nada más. No había nada que decir que la hubiera hecho escucharme. Esa noche, no dormí. Yací en la cama con los ojos bien abiertos, el techo girando como un carrusel lento. Cada recuerdo que tenía de haber ayudado, regresaba con un nuevo sabor en mi boca, metálico, amargo, ahusado. Cuando tenía 15 años, Jason estrelló su coche, papá culpó al clima. Cuando yo abollé un guardabarros 2 años después, me dijeron que nunca volvería a conducir, a menos que pagara cada céntimo para arreglarlo yo misma. Jason abandonó la universidad comunitaria 2 veces. Cuando conseguí una beca para CU Boulder, mamá dijo, no presumas, él es sensible. Trabajé durante la universidad. Pagué mis préstamos estudiantiles antes de tiempo. Jason no podía mantener un trabajo más de 6 meses, pero siempre tenía el nuevo iPhone, siempre tenía a alguien sacándolo de apuros. ¿Y yo? Yo era la que no necesitaba nada, la que llamaban independiente, a la que le decían, eres tan fuerte. Pero la fuerza, empezaba a darme cuenta, era solo un código para sobrevivirás a cualquier cosa que te hagamos. Cerré mi portátil. No lloré. No grité. Me senté allí, con una quietud que no había sentido antes. No paz, no calma, solo una inmovilidad tan densa, que parecía gravedad. Habían usado mi nombre como si les perteneciera. Quizás porque, para ellos, así era. Pero eso estaba a punto de cambiar. No necesité una alarma. Mis ojos se abrieron antes de que el sol hubiera coronado por completo los tejados vecinos. La habitación se sentía pesada, como el tipo de silencio que se asienta después de que algo importante se ha roto. Aparté la manta y caminé descalza por el suelo de madera, hasta el archivador que guardaba junto a mi escritorio. Era una vieja cosa de metal que había comprado de segunda mano, cuando pensaba que organizar mi vida en carpetas, de alguna manera, me daría control sobre ella. Empecé a sacar archivos, formularios escolares, declaraciones de impuestos, consentimientos médicos, todos los documentos que alguna vez habían necesitado mi firma en los últimos 10 años. Algunos todavía olían ligeramente a tóner de impresora. Luego, abrí el correo electrónico del Liberty National. El PDF cargó lentamente. Observé el pequeño icono giratorio, como si pudiera desaparecer si lo miraba demasiado fijamente. Cuando finalmente apareció, hice zoom en la línea de la firma. A primera vista, parecía la mía, la curva de la O, la cola de la A. Pero entonces noté la R en Harwell. No se hundía, la mía siempre se hunde. Y la I tenía un rizo que no era mío. Quienquiera que hubiera hecho esto, había practicado, estudiado. Casi tuve que admirar el esfuerzo, hasta que vi el sello del notario. Eso fue lo que me revolvió el estómago. El notario no era un extraño. Era alguien con quien fui al instituto, Chelsea Bertram. No éramos cercanas,
Pero habíamos compartido una pared de taquillas y algunas risas incómodas en clase de gimnasia. Recordaba que se había quedado en Denver después de la graduación, había tenido un hijo joven, se había certificado en algo relacionado con la administración. Nunca pregunté. Abrí mi teléfono y busqué su nombre en Facebook, encontré su perfil en segundos. Todavía usaba esa misma foto del primer cumpleaños de su bebé, con el pelo recogido en un moño, un globo en la mano. Le envié un mensaje: «Hola Chelsea, soy Odeya Harwell. Una pregunta rápida, ¿notarizaste un documento de hipoteca para el Liberty National Bank a mi nombre hace unos años?» No esperaba una respuesta rápida, pero una hora después, mi teléfono vibró. «Hola Odeya». «Sí, lo hice. Tu madre dijo que estabas enferma y no podías venir, dijo que era urgente». No lo pensé 2 veces. Parecía muy disgustada. «Si hice algo mal, lo siento». Lo leí 2 veces, luego 3 más. Mis dedos hormigueaban, como si los hubieran sumergido en hielo. No lo dijo con malicia, no lo sabía. Chelsea le había creído a mi madre, le había creído a la mujer que una vez me castigó por no lavar los platos lo suficientemente rápido, cuando dijo que estaba demasiado enferma para firmar mi propia hipoteca. Como si yo no existiera como adulto legal. Como si solo fuera papeleo conveniente. El aire en mi apartamento se sentía más delgado. Caminé hacia la ventana, la abrí un poco y me asomé. Pasaron algunos coches. Alguien paseaba a su perro. El mundo seguía moviéndose como si nada hubiera pasado. Pero había pasado. Algo se había roto. Alrededor de las 2 de la tarde, todavía estaba en la mesa de la cocina cuando llamaron a la puerta. No me moví de inmediato, no esperaba a nadie. Llamaron de nuevo, más fuerte. Cuando abrí, un hombre con un chaleco reflectante estaba en el porche, con una tabla sujetapapeles en la mano. Detrás de él, una grúa esperaba en la acera. «Buenas tardes, señora. Estamos aquí para recuperar el Honda Civic 2020. Los pagos tienen 90 días de retraso». «Su nombre es Odeya Harwell, ¿correcto?». Parpadeé. «Ese es mi nombre, sí, pero yo no compré ese coche». Inclinó la tabla hacia mí, mi fecha de nacimiento, mi nombre completo, mi línea de crédito. «Definitivamente soy yo», dije, más suave ahora. «Pero nunca firmé nada por un Civic. Ese coche fue un regalo de mi padre». Se encogió de hombros. «Sigue a su nombre. Estamos autorizados a embargarlo». Salí mientras él se movía hacia el coche. La brisa picaba más de lo debido. Lo observé enganchar el cable de remolque debajo del eje delantero y tensarlo. Algunos vecinos espiaban desde sus persianas. Uno de ellos incluso salió a su porche, lo suficientemente lejos como para parecer preocupado, pero sin decir una palabra. No discutí. ¿Qué habría dicho? Me senté en el escalón de la entrada, dejando que el frío hormigón presionara la parte posterior de mis piernas. Mientras el Civic se alejaba rodando, me di cuenta de que no se trataba solo del coche, o de la hipoteca, o incluso del mensaje de Chelsea. Era todo. Era la fiesta de graduación de Jason, donde pagué el catering porque él había tenido un año difícil. Era la vez que mamá usó mi declaración de impuestos para guardarla cuando Jason no podía cubrir el alquiler, y nunca me la devolvió. Era la tarjeta de cumpleaños que decía, para nuestra confiable. Haces que las cosas funcionen. Confiable. Traducción, eres a la que desangraremos, y sonreirás mientras sucede. Volví adentro. Mis dedos estaban entumecidos, pero mi mente estaba más aguda que en días. Saqué un bloc de notas legal amarillo de mi cajón. En la parte superior, escribí en mayúsculas, instancias de uso no autorizado de mi identidad. Luego lo subrayé una vez, luego 2 veces. Porque ahora tenía una lista que construir, y había terminado de estar callada. El bloc legal descansaba en mi regazo, como si contuviera la respiración por mí. 5 entradas. 5 momentos en los que mi nombre fue usado como una llave de repuesto que nunca devolvieron. Pasé la página, luego la volví a pasar. No había terminado. Todavía no. Miré la última palabra que había escrito, hospital, y la subrayé con el costado de mi bolígrafo, no limpiamente, con presión.
Esa palabra tiró de algo que no había mirado en meses, no porque lo hubiera olvidado, sino porque me asustaba. Hace 6 meses, terminé en urgencias, una reacción al marisco, el error de alguien en un evento de trabajo con Catherine. Mi garganta se había cerrado tan rápido. Recordaba el viaje en ambulancia solo en destellos. Había estado inconsciente durante más de 12 horas. La única visita registrada durante mi estancia fue mi madre, y lo había descartado como algo reconfortante. Por supuesto, mamá estaría allí. Pero ahora, no podía dejar de preguntarme qué había estado haciendo en esas horas, cuando no podía moverme, no podía firmar, no podía hablar. Abrí mi portátil, inicié sesión en mi antiguo correo electrónico y me desplacé hasta las fechas cercanas al incidente. No tardé mucho en encontrarlo, felicidades. Su solicitud de hipoteca en Liberty National ha sido aprobada. Marca de tiempo, 3:11 de la tarde. Hice clic para abrirlo, lo leí una y otra vez. Estuve inconsciente durante toda esa tarde. Eso lo sabía. No quería asumir, quería pruebas. Al día siguiente, llamé al hospital, fingiendo que solo estaba organizando mis registros médicos. Después de que me pasaran de un departamento a otro, terminé hablando con una mujer llamada Trina, de registros. ¿Puede confirmar quién firmó mi documentación de ingreso durante mi visita a urgencias en octubre? Hubo una pausa, luego algunos clics de teclado. Parece que fue un pariente, una mujer registrada como Patrice Harwell. Mi madre. Entiendo. ¿Tiene por casualidad imágenes de mi habitación o marcas de tiempo de cuando fui admitida? Trina guardó silencio por un momento, luego dijo suavemente. La trajeron a las 2:12. Los registros de enfermería muestran que estaba inconsciente a las 2:29. Hay una cámara en el pasillo que podemos revisar para confirmar. Me llamó de vuelta 2 horas después. Su voz tenía un tono diferente. Las imágenes muestran a su madre entrando en su habitación a las 2:47 de la tarde. Usted está claramente inconsciente. Lamento si esto es perturbador, pero no se mueve en todo el clip. ¿Y la firma de la hipoteca tenía marca de tiempo de las 3:11? Dije. Ella no respondió. No tenía por qué hacerlo. Colgué, me senté lentamente y dejé caer las manos en mi regazo. Por primera vez, no lloré. No grité. Solo observé cómo el peso se asentaba a mi alrededor. Una firma falsificada mientras no podía hablar. Porque esa era la versión más segura de mí para que ellos la explotaran, silenciosa. Ese fin de semana, conduje hasta las afueras de Denver, a un almacén que casi había olvidado que alquilaba. No había vuelto desde que me mudé de apartamento hacía 2 años. El aire dentro estaba seco y viciado, y todo estaba cubierto por una fina capa de polvo. El lugar estaba lleno de cosas que no había tenido el corazón de tirar, álbumes familiares, tarjetas de cumpleaños en los que no me sentí celebrada, incluso las cajas que papá insistía en que guardáramos de las decoraciones de Acción de Gracias. Abrí una etiquetada como Acción de Gracias 2022. Dentro, escondido entre una calabaza de cerámica y una vela que había perdido su aroma hacía mucho tiempo, había un marco de fotos. Lo recordaba. Había estado en la mesa del buffet ese año, cerca del relleno de pan de maíz y la triste salsa de arándanos que nadie comía. Mis padres lo habían exhibido con orgullo como la familia Harwell. La foto interior mostraba a mis padres, a mi hermano Jason y a su novia, de pie frente a nuestra casa. Yo no estaba en ella. Parpadeé. Yo había estado allí ese día. Había conducido 3 horas para esa cena. Incluso había llevado postre, tarta de pacanas y barritas de limón, porque mamá dijo que no a todo el mundo le gusta el chocolate. Busqué más a fondo y encontré un sobre con las fotos originales impresas, todavía en la funda brillante de la farmacia. Lo saqué. Allí estábamos todos, yo incluida, de pie justo entre mis padres, con un brazo sobre el hombro de Jason. Llevaba ese suéter naranja quemado que siempre me gustaba en otoño. Me habían recortado. No metafóricamente. Literalmente. Tomaron la imagen y me eliminaron de ella. Me senté bruscamente en el suelo de hormigón, el sobre todavía abierto en mi regazo. La bombilla fluorescente de arriba parpadeó una vez, luego otra. No solo habían firmado en mi nombre, habían empezado a borrarme. De documentos, de decisiones, de recuerdos.
No era solo el plan B, era la invisible. Sostuve ambas fotos, una conmigo, otra sin mí, una al lado de la otra. Mis manos no temblaban. Ya no. Me sacasteis de la foto, susurré. Ahora escribiré una que no podréis borrar. No le envié un mensaje de texto de inmediato. Miré la foto recortada durante horas esa noche, sosteniéndola como si fuera radiactiva. A la mañana siguiente, coloqué ambas versiones una al lado de la otra en mi escritorio, yo dentro, yo fuera, y tomé una foto. Luego abrí una conversación de texto que no había tocado en semanas. Iré a la cena del domingo. Eso fue todo lo que escribí. Deslicé la foto original en el bolsillo lateral de mi bolso, lo cerré con la cremallera y no la volví a tocar hasta que llegó el fin de semana. El domingo hacía frío, ese tipo de frío de finales de invierno que hacía que todo se sintiera estéril. Llegué a casa de mis padres en Centennial unos minutos después de las 5. El mismo sedán gris en la entrada, el mismo carillón de viento tintineando contra la luz del porche. Dentro, olía a limpiador de suelos con aroma a limón y a roast beef. Todo estaba demasiado brillante, demasiado reluciente. Maris, mi madre, abrió la puerta como si yo no hubiera guardado silencio durante una semana y media. Mirad quién decidió unirse a nosotros. Gorjeó, como si yo fuera una invitada, no su hija, no la mujer cuya vida estaban desmantelando pieza por pieza. Arlon, mi padre, ofreció un gruñido que apenas calificaba como reconocimiento. Mi hermano, Ronin, ya estaba en la cocina, sirviendo vino como si él dirigiera el lugar. Vera, su prometida, flotó detrás de él con un vestido de verano blanco floral, labios brillantes, ojos relucientes. Oh, Del, dijo, alargando el apodo. Me alegro mucho de que hayas venido. Justo estábamos hablando del menú de la boda. Espera a ver el tablero de Pinterest. Nadie me preguntó cómo había estado. Nadie mencionó la hipoteca. Nadie dijo ni una maldita palabra sobre que mi coche hubiera sido embargado o mi crédito destruido. Nos sentamos a cenar en la larga mesa de roble. El asado estaba seco, las patatas demasiado mantecosas. Todo era perfecto, de esa manera falsa en la que la comida está caliente, pero la conversación es fría. Maris hizo una broma sobre los planos de las mesas. Ronin rió demasiado fuerte. Vera pasó su teléfono, lleno de fotos de centros de mesa y diseños de tartas. Mastiqué lentamente, observando sus bocas moverse, pero sin oír nada de ello. Después de unos minutos, me aclaré la garganta. ¿Ya se enviaron las invitaciones? Vera parpadeó. Por supuesto. ¿No recibiste la tuya? Metí la mano en mi bolso, saqué el sobre y lo coloqué junto a mi plato. Todos miraron fijamente. En el anverso, Ronin e invitado. Dentro, una tarjeta blanca impecable con letras doradas. Instrucciones para confirmar asistencia, detalles del lugar. En ninguna parte decía mi nombre. La novia de Ronin recibió una invitación personalizada. Su hermana fue tratada como una acompañante. Maris soltó una risa tensa, demasiado fuerte para el silencio. Oh, cariño, eso debe haber sido una confusión. Sabes que estás invitada. Vera se sonrojó, pero no habló. No dije nada, solo recogí el sobre, lo volví a meter en mi bolso y cerré la solapa. El silencio flotaba en la habitación como humo de cigarrillo, rancio y sofocante. Arlon finalmente se inclinó hacia adelante, con el tenedor todavía en la mano. Solo estamos tratando de seguir adelante, Odeya. Te aferras demasiado a las cosas. No es saludable. Levanté la vista lentamente, encontré sus ojos. ¿Sabes siquiera lo que se ha puesto a mi nombre? Él se removió en su asiento. Maris miró hacia abajo. Vera se congeló. No lo creía. Por un momento, pensé que alguien finalmente se quebraría, diría algo humano, admitiría algo real. Pero no. Ronin sirvió más vino. Maris preguntó si quería postre. Así que me levanté, empujé mi silla hacia atrás con el suave raspado de la madera sobre el azulejo. Gracias por la cena, dije. Mi voz era tranquila, mesurada. La próxima vez que decidáis excluirme, al menos tened la decencia de no enviármelo por correo. No cerré la puerta de golpe al irme. No levanté la voz.
Pero sí sentí que algo cambiaba dentro de mí. Y esta vez, no iba a ignorarlo. No miré hacia atrás cuando dejé la mesa. No lo necesité. El silencio detrás de mí lo decía todo. Cuando llegué a casa, me quité los zapatos, me senté al borde de mi cama y abrí mi teléfono. Un enlace de Pinterest me llamó la atención, enviado por Vera hacía semanas, cuando todavía fingía que yo le agradaba. Hice clic. Cargó lentamente. Boda de Langford y Maddox. Rosas suaves, detalles dorados. Hashtags como almohadilla por siempre Langford y almohadilla finalmente Maddox. Me desplacé, arreglos de mesa, vestidos de damas de honor, lista de regalos. Y luego, una sección titulada Momentos familiares. No aparecía en una sola foto. ¿Ni una? Apreté el teléfono con tanta fuerza que pensé que rompería la pantalla. 2 días después, apareció un mensaje de Vera, casual, como si nada hubiera pasado. Oye, ¿quieres tomar un café? Solo nosotras. Sin dramas, lo prometo. Miré la pantalla un rato, luego respondí, claro. Nos encontramos en una pequeña cafetería a 2 manzanas de mi apartamento. Llegué temprano, elegí una mesa cerca del fondo. Vera llegó 10 minutos tarde, impecable como siempre, con rizos perfectos y un perfume suave que gritaba de esfuerzo cuidado. Sonrió como si esto fuera un brunch. Gracias por venir. Realmente quería aclarar las cosas. Asentí, pero no dije nada. Se sentó frente a mí y revolvió su té, aunque no le había añadido nada. Sé que estás pasando por mucho. No puedo imaginar lo estresante que ha sido todo esto. Pero Odeya, este es el momento de Ronin. ¿Sabes? Es muy importante para el que todo salga bien. Su tono era azucarado, pero oí la sal debajo. Solo espero, dijo, mirándome con esos ojos grandes, falsos y preocupados, que no causes una escena en la boda. Eso realmente lastimaría a tus padres, especialmente a tu madre. La miré fijamente durante un largo segundo, luego parpadeé una vez. ¿Terminaste? Ella soltó una risa entrecortada. No quise decirlo de forma dura. Lo sé. Dejé que el silencio se alargara hasta que ella se removió. Terminó su té demasiado rápido y dijo que tenía que encontrarse con un florista. No nos abrazamos al despedirnos. Esa noche, no pude dormir. Mi mente seguía reproduciendo su voz, este es el momento de Ronin. No entristezcas a tus padres. Me levanté, encendí la lámpara y abrí mi vieja carpeta de impuestos. Era algo que no había revisado en años. Allí, entre un montón de formularios W2 y de seguros de salud, había un 1098-T, un estado de cuenta de la matrícula de la Universidad de Ronin, fechado durante la recesión, cuando todos estábamos apenas subsistiendo. Lo recordaba claramente ahora. Me había sobrado algo de ayuda financiera, y él había necesitado ayuda. Había enviado un cheque directamente a la cuenta de estudiante. En aquel entonces, se sintió bien. La familia ayudaba a la familia. Unos años más tarde, estábamos en una cena de cumpleaños para mi madre. Ronin dio un discurso. Siempre le encantaron los discursos, agradeciendo a nuestros padres por sacrificarlo todo para que él pudiera graduarse sin deudas. A mí no me mencionaron. Ni una palabra. Me senté en el suelo, con ese recuerdo presionando mi pecho como un peso. No se trataba solo de dinero, o de la boda, o de la hipoteca. Era cada vez que me quitaban algo, tiempo, crédito, identidad, y me hacían sentir egoísta por notarlo. Saqué el bloc de notas amarillo, pasé las entradas anteriores, añadí 2 puntos más, pagada matrícula de Ronin, sin reconocimiento. Advertencia de Vera, manipulación emocional bajo la apariencia de armonía familiar. Luego miré la página durante mucho tiempo. Las palabras se nublaron un poco, pero no lloré. Cogí una hoja nueva. En la parte superior, en mayúsculas, escribí, día de la boda. Debajo, tracé una línea gruesa. Creen que no actuaré porque soy callada, susurré. Pero he estado escuchando, observando, recordando. Y no estaban preparados para lo que venía después. No dormí la noche que rodeé con un círculo día de la boda. Mi mente era una cuerda floja, a un pensamiento de romperse.
La luz de la mañana se filtraba por las persianas mientras estaba sentada en el suelo, rodeada de papeles, archivos, capturas de pantalla y ese bloc de notas amarillo. Entonces, un pin. Era un mensaje directo de Clarice, alguien con quien no había hablado en años. Habíamos estudiado ciencias políticas juntas en CEU Boulder. Su mensaje era corto: oye, ¿es tu nombre el que aparece en este TikTok? Pensé en ti de inmediato. Hice clic en el enlace. El vídeo comenzaba con música animada y una toma de dron descendiendo sobre una casa suburbana recién pintada, con revestimiento color crema, molduras negras y un porche amplio y sonriente. La voz de Vera se escuchó, dulce y brillante: finalmente cerramos la compra de la casa de nuestros sueños. Gracias a todos los que creyeron en nosotros. Pausé la imagen. Ahí estaba. La dirección. No necesité comprobarlo, la conocía de memoria porque todavía estaba a mi nombre. Me levanté demasiado rápido, derribando el bloc. Mis rodillas crujieron. Mi respiración se volvió superficial. Busqué torpemente en la carpeta, saqué la escritura que había impreso del portal del Liberty National Bank y la puse junto a mi portátil. Titular de la hipoteca, Odeya Harwell. Ni siquiera habían transferido el título. Reproduje el vídeo, esta vez leyendo los comentarios: pareja ideal. Manifestando esta misma energía de hogar. ¿Dónde comprasteis la pintura de la puerta? Me estaban usando para conseguir popularidad en Internet, para obtener me gusta, para recibir aplausos. Mi nombre era su palanca, su escenario. Y yo había sido la callada durante demasiado tiempo. Al mediodía, caminaba de un lado a otro de mi apartamento con las ventanas cerradas, el aire estancado y cálido. Le envié un mensaje de texto a Sloan, una amiga de cuando trabajaba en empleos administrativos temporales. Ahora era analista legal en una firma de tamaño mediano en Denver. ¿Puedo pasar hoy? Su respuesta: por supuesto. ¿Estás bien? No lo estaba, pero dije que sí. Una hora después, estaba sentada frente a ella en una sala de conferencias gris, que olía a tóner y ambición. Sloan abrió mi expediente en su pantalla, con el ceño fruncido. Odeya, tienes 5 obligaciones financieras activas a tu nombre, 3 de las cuales están vinculadas a propiedades o cuentas donde los usuarios principales no eres tú. Se inclinó más cerca. Esto no es accidental. Esto parece un patrón, especialmente si todo ocurre dentro de tu familia. Mi estómago dio un vuelco. ¿Un patrón? Pregunté, apenas en un susurro. Es una estrategia, dijo ella. Un abogado de demandas colectivas podría ver esto y llamarlo una estructura deliberada de explotación de identidad. No eres solo una víctima, eres el mecanismo que han estado usando. La palabra me golpeó como un tren de carga. Mecanismo. Para ellos, no era una persona, era una puntuación de crédito. Puedo derivarte a una especialista, continuó Sloan. Ella maneja casos de fraude familiar, y es implacable. Asentí. Imprimió todo, cada elemento marcado, cada superposición sospechosa. Recogí las páginas como una armadura. De vuelta en casa, extendí los documentos sobre mi cama, abrí una nueva ventana del navegador y escribí: División de Fraude Bancario, Liberty National. Denunciar abuso de identidad. Hice clic en el formulario, subí mis archivos de respaldo y pasé el cursor sobre la línea de asunto. Luego escribí: urgente, disputa de hipoteca, sospecha de propiedad fraudulenta, y presioné enviar. La respuesta llegó justo antes del amanecer: hemos abierto una investigación. Por favor, presente prueba de identidad notariada. Lo leí 3 veces, luego otra vez. Algo dentro de mí, tenso durante semanas, finalmente se aflojó. Por una vez, no era yo gritando al vacío. Alguien estaba escuchando. Alguien oficial. Cerré mi portátil lentamente, miré al techo y me permití sentirlo. Movimiento. Pequeño, quizás, pero real. A las 9 de la mañana, estaba de pie frente a la oficina del centro que Sloan había mencionado, Browner, Kessler y Lori. El edificio era de ladrillo viejo con ventanas de marco de acero, pero la placa con el nombre en la puerta de cristal relucía. Dentro, el olor a tinta de copiadora y limpiador cítrico me dio la bienvenida. Di mi nombre, y 10 minutos después,
Estaba sentada frente al señor Clabrauner, un hombre con ojos cansados y una voz como papel de lija. Hojeó las carpetas que traje sin decir mucho. De vez en cuando, murmuraba algo: comportamiento pautado, abuso de poder notarial, fraude familiar interno. Luego me miró y dijo rotundamente: no eres la primera Harwell que veo. Hemos tenido 3 casos vinculados a ese nombre en los últimos 7 años. Acuerdos silenciosos, todos ellos. Parpadeé. ¿Harwell? Él asintió. Abuso de fideicomiso familiar. Es más común de lo que la gente admite, especialmente entre padres controladores y dinámicas de hijo predilecto. Cuando se documenta adecuadamente, se clasifica bajo estatutos de fraude organizado. Espere, ¿está diciendo que han hecho esto antes? No con hipotecas, no, respondió, cerrando el archivo. Pero con préstamos comerciales, deudas médicas, incluso títulos de coches. Su caso tiene sustancia. Cuando volví al estacionamiento, me sentí más alta. No segura, todavía no, pero con los pies en la tierra. Fue entonces cuando oí a alguien decir mi nombre detrás de mí. ¿Odella? Me giré. Una mujer con una chaqueta azul marino, el pelo recogido en un moño pulcro, dio un paso adelante. No reconocí su rostro, pero los ojos, los había visto antes, en fotos del teléfono de Ronin, cuando todavía nos hablábamos. Caí en la cuenta. Saria, dijo, respondiendo a mi silencio. Soy su ex. Por supuesto. No perdió el tiempo. Usó mi nombre en un contrato de alquiler de coche. Dijo que era solo temporal. También consiguió que le aprobaran un préstamo. Me enteré cuando un cobrador me llamó. ¿La dirección en los papeles? La casa de tus padres. Maddox Drive. Miré el papel que me entregó, un estado de cuenta de deuda de hacía 5 años. No me sorprendió, solo se confirmó. Intenté decírselo a la gente, pero todos piensan que Ronin es tan encantador, dijo. Lo tergiversa todo como si nada, te manipula hasta el silencio. Sentí una extraña oleada. No de ira, todavía no. Algo más parecido a la satisfacción, a la vindicación. La historia que había estado viviendo en aislamiento ya no era solo mía. Gracias, dije. Esto ayuda más de lo que imaginas. Ella asintió, luego me tocó el brazo suavemente. No estás loca. Más tarde esa tarde, llamé a Sloan y le dejé un mensaje de voz. Tenemos un testigo corroborador. Se llama Saria. Tiene documentación. Luego llamé a casa. Era casi la hora de la cena, sabía que estarían en la mesa, pasándose los panecillos, evitando las miradas de los demás. Maris contestó al tercer timbre. Hola, mamá, dije. Mi voz era firme, mesurada. Oh, Odella. Su tono era seco. Deberías decirle a Ronin que contrate a un abogado. Silencio. Luego, ¿estás amenazando a tu propia familia? No, dije con calma. Estoy pronosticando. Clic. Esa noche, después de terminar una lasaña congelada que apenas probé, bajé a buscar algo a mi coche. Vi el cristal un segundo demasiado tarde, los brillantes fragmentos que cubrían el pavimento como confeti afilado. La ventanilla del lado del conductor había sido destrozada. No me moví. Solo miré fijamente. Porque ya ni siquiera era sorprendente. Simplemente, lo siguiente. Una nota adhesiva ondeaba ligeramente contra la palanca de cambios. La escritura era desigual, casi infantil, retrocede. No la recogí. Subí las escaleras, cerré mi puerta con llave, me senté en mi escritorio, abrí un nuevo documento y empecé a escribirlo todo. No me inmuté cuando vi el cristal. No lo necesité. Ya había aceptado que eran capaces de cosas peores. En lugar de eso, tomé una foto de la ventanilla destrozada, luego de la nota amenazante dejada en mi asiento del pasajero. Se las envié ambas a Sloan. Mi mensaje fue corto: han escalado la situación. Procedamos. El aire estaba fresco esa mañana, de ese tipo de frío que te despierta sin permiso. Llevaba mi abrigo grueso y conduje hasta la mediación legal de la Asociación de Propietarios, JOA, en el centro,
con mi ventanilla temporalmente parchada con plástico transparente y cinta adhesiva. El sonido que hacía, ondeante y agudo, no era diferente a la voz en mi cabeza, implacable. Dentro de la sala de audiencias, todo era demasiado brillante, demasiado limpio, un espacio de conferencias de paredes blancas con suelos pulidos y tazas de café alineadas en filas ordenadas, como si ninguno de nosotros estuviera allí para arruinar la vida de otra persona. Pero esa era la cuestión, ellos ya habían arruinado la mía. Ronin y Vera se sentaron al otro lado de la mesa, vestidos como si la presión aún no hubiera llegado a sus poros. Vera me dedicó una sonrisa tensa. Ronin no me miró en absoluto. El representante de Liberty National se aclaró la garganta. Estamos aquí para revisar la disputa hipotecaria vinculada a la propiedad 731 Juniper Hill Lane. Con calma, presenté la declaración jurada notariada, las marcas de tiempo del hospital y las superposiciones de mi firma en formularios legales anteriores. Cada diapositiva que pasaba golpeaba como un mazo silencioso. La voz de Vera se quebró. Nosotros, pensamos que ella había accedido. Pensamos que lo sabía. La junta de la JOA no parpadeó. Hasta que concluya la investigación, sus permisos de renovación están suspendidos. Y debido a la responsabilidad legal, se les requiere desalojar la propiedad en un plazo de 30 días. La silla de Ronin se arrastró hacia atrás. Esto es ridículo. Nosotros somos los que transformamos ese lugar. Lo transformasteis con dinero que no era vuestro, dije, mirándolo directamente a los ojos. Al anochecer, estaba de vuelta en mi apartamento cuando oí el golpe en la puerta. Lo supe antes de abrir. Era Maris. Sus ojos parecían más pesados de lo que recordaba, sus manos temblaban mientras agarraba el dobladillo de su cardigan. No pidió entrar, simplemente se quedó allí, en mi felpudo, como un fantasma que no sabía que había muerto. Solo queríamos que Ronin tuviera un futuro, susurró. Tú siempre estabas bien, Odeya. No, dije ecuánimemente. Siempre fui invisible. Hay una diferencia. Le entregué un sobre cerrado, copias de los informes de deuda, el análisis forense de la firma y una cronología de cada robo bajo mi nombre. ¿Necesitarás esto?, dije. La ley vendrá después. Ella asintió una vez, pero no discutió. Parecía más vieja, como si toda la negación finalmente se hubiera filtrado a través de su piel. Cuando se fue, no se despidió. Más tarde esa noche, abrí una caja de cedro del armario de mi infancia, la que usaba para esconder tarjetas de cumpleaños y dibujos. Dentro, debajo de papel de construcción doblado, había un sobre amarillento que nunca antes había abierto. La caligrafía era inconfundible, abuela. Se me cortó la respiración. Dentro, la carta era simple, pero las palabras golpearon con el peso de cada momento silencioso que había tragado. Ellos me hicieron esto a mí también, una vez. Tu madre y su hermana. No dejes que te definan, cariño. Recupera tu nombre. La leí 3 veces antes de dejarla. Me paré junto a la ventana, el horizonte de Denver brillando débilmente contra la noche. Me sentí quieta, centrada. No triunfante, no amargada. Simplemente lista. Usasteis mi nombre como si os perteneciera, susurré. Pero lo reclamé. Mi teléfono vibró a mi lado. Secretario judicial. Asunto, presentación aceptada. Se le notificará la fecha de su audiencia. Sonreí. No porque hubiera ganado, sino porque finalmente me había presentado por mí misma. La sala del tribunal estaba en silencio, ese silencio que solo tienen los lugares cargados de juicio. Me senté sola en la mesa del demandante, con las manos cruzadas, la respiración tranquila. Al otro lado del pasillo se sentaba un hombre con un traje gris, representando a Ronin y Vera. Sin contacto visual, sin reconocimiento. Solo papeleo y silencio. El señor Brauner, mi abogado, se inclinó y deslizó una sola página hacia mí. No tienes que hablar, Odeya, pero si lo haces, haz que cuente. Asentí, pero ya lo sabía. No iba a decir ni una palabra. La jueza, una mujer de unos 60 años con ojos agudos y una voz como de pizarra, leyó la decisión claramente, sin dramatismo. La hipoteca fue anulada. Mi nombre, limpiado. Se ordenó la restitución total del crédito. Y luego añadió algo inesperado,
Este tribunal reconoce un patrón de abuso financiero coercitivo dentro de la estructura familiar. Maris Maddox y Arlon Maddox reciben por la presente una advertencia formal. Cualquier implicación adicional en la actividad financiera de sus hijos resultará en sanciones civiles. Oí a alguien moverse detrás de mí. No miré. Afuera, mientras caminaba hacia las escaleras del juzgado, vi a Maris sentada sola en un banco. Su espalda estaba recta, las manos apretadas fuertemente en su regazo. No levantó la vista cuando pasé. No me detuve. De vuelta en casa, empaqué en silencio. No tardé mucho. Solo unas pocas cajas de lo que realmente necesitaba, de lo que realmente importaba. No estaba huyendo. Me estaba apartando, limpiamente, deliberadamente. Antes de irme, tomé la foto familiar original, aquella de la que me habían recortado, y la deslicé en un sobre. Lo pegué con cinta adhesiva a mi puerta principal. Sin nota, sin firma. Solo esa imagen, entera e intacta. Que ellos decidieran lo que significaba. 2 semanas después, estaba detrás de un pequeño puesto de madera en un mercado de artesanos de fin de semana en Boulder. Mis manos olían a arcilla y aceite de lavanda. Había empezado a hacer cerámica de nuevo. Las tazas estaban un poco torcidas, el esmalte un poco demasiado grueso, pero la gente sonreía cuando las cogía. Una mujer con el pelo entrecano sostuvo una en su mano. En el lateral ponía, reclamación. Ella preguntó. ¿Por qué esa palabra? Sonreí. Porque no se suponía que existiera, pero existe. Compró 2. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, preparé té y salí al pequeño balcón que daba a un callejón tranquilo. No era mucho, pero era mío. El nombre de nadie más estaba en el contrato de alquiler. Las huellas dactilares de nadie más estaban en mis elecciones. Observé el vapor subir de la taza. Sin llamadas telefónicas, sin culpa, sin nadie diciéndome que fuera la persona más madura. Solo silencio. Pero no del tipo que te carcome. Del tipo que sana. Habían usado mi nombre como si les perteneciera. Firmaron, pidieron prestado, borraron, creyendo que nunca haría un ruido. Pero no necesité ruido para ser escuchada. Me alejé. Sin gritos, sin amenazas. Solo silencio. Un silencio que no pudieron ignorar.